Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Konnichiwa, buongiorno, ni hao, tlazokamati, buenos días, good morning, como sea. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que otra vez sigan otra de mis emisiones por estos videoblogs. Qué bueno que estén atentos, que se interesen. eh, que puedan asistir a estas videollamadas. Me preguntaban por ahí que si pueden comer en clase. Claro que pueden comer, están en su casa, pueden estarlo viendo desde su baño si quieren. El chiste es de que lo vean y que puedan darles like, que se puedan suscribir y puedan también compartirlo a sus compañeros que no lo hayan visto o que ni sepan de estos videos y que se los puedan también compartir. Pues bueno, el día de hoy nos toca hablar de un tema que es importantísimo para la historia del mundo. No es de historia, este video no es de historia, pero vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de la democracia. La democracia es una forma de gobierno que ya habíamos visto, ¿no? En cuanto vimos las libertades, que el gobierno se dedica a cuidar tus libertades y cuando se dedica y lo hace por escrito y se compromete, se vuelve derecho, ¿va? Entonces, pero ¿quién y cómo llegan esas personas para defender tu derecho? ¿Por qué las tienen que defender y cómo llegan a ese lugar y por qué el gobierno tiene que ser de esta manera? Pues bueno, esa es la situación que tenemos que ver el día de hoy para poder entender la idea de la democracia y que pues el día de hoy es súper importante poder reflexionar, porque hay personas que dicen que no vivimos en democracia, hay otras personas que dicen que sí vivimos en democracia, hay otras personas que vivimos medio y medio. Entonces hay que ver, bueno, en qué punto nos estamos encontrando de la democracia. Obviamente el gobierno actual te va a decir, sí, somos democráticos, pero hay otras personas que te van a decir, no, no son democráticos, porque, bueno, en realidad va a existir una especie de aristocracia o de oligarquía que pues básicamente es los que toman la decisión de nuestro país. Pero sin más rodeos y no me los quiero marear, quiero que esto sea cada día más dinámico y no esté tan extenso, ni que escuchen tanto mi choro mareador, pero que puedan entender y puedan aterrizar los aprendizajes en sus cabecitas, ¿va? Entonces vamos a poner la presentación y les voy explicando sobre el concepto de democracia y su historia y su relación con nuestro mundo actual. Entonces es sumamente importante que podamos entender esto para saber, bueno, cuál es nuestro sistema de gobierno, cuál es el sistema que nos pertenece y en el que nosotros estamos dentro, por como decía Juan Jacobo Rousseau, por medio de un contrato social. ¿No? Acuérdense que nosotros, pues no porque querramos, sino casi obligatoriamente, firmamos un contrato social con el Estado o con el gobierno, ¿no? El gobierno es el que administra el Estado, donde pues nosotros nos uniformamos para que sigamos las reglas que nos va a poner el Estado y bueno, ellos nos proporcionen este cuidado de nuestras libertades y nosotros pues le proporcionemos, digamos, como disciplina, ¿no? Que sigamos las reglas. Entonces, eso va a ser un contrato social que todos ya lo firmamos, que ya todos lo hicimos por el simple hecho de nacer y nacer en este territorio y nos sacan nuestra acta de nacimiento con esta nacionalidad y todo, ya estamos encajados en esta situación. Entonces, vamos a checar, pues bueno, quién defiende nuestros derechos, quién defiende nuestras libertades, cómo se hace y cómo decidimos quién defiende nuestras libertades, quién defiende nuestros derechos y quién defiende también nuestra vida, existencia, economía y todo, ¿va? Entonces sí, es un momento importante. Parece ser que no le damos la importancia suficiente. Yo se los comenté en algún momento cuando decíamos que muchas veces en muchas familias los temas en la mesa pues eran como medio tabú, ¿no? Hasta dicen, ¿no? Lo que es política, religión, no se hablan en la mesa, ¿no? Y sexualidad, ¿no? Son cosas que no se hablan en la mesa. Bueno, pues estos son los momentos donde se puede y se tiene que hablar precisamente sobre términos y sobre cuestiones. Ahorita, por ejemplo, esto es política. Entonces, bueno, vamos a meternos en la presentación y les voy explicando sobre la historia tan interesante de la democracia
y cómo ha llegado hasta nuestras épocas, ¿va? Entonces vamos a cambiarle, ¿va? Y ponemos nuestra presentación. Voilà. Entonces, hablamos de democracia y democracias. Eso es bien importante, porque no hay una sola forma de democracia. Hay muchísimos conceptos de democracia, pero también hay muchísimas formas de hacer democracia. Si nosotros vamos a ver ahorita en el mundo, cada país tiene como su forma de hacer su democracia. No es lo mismo, por ejemplo, cómo se elige un presidente en México a cómo se elige un presidente en Estados Unidos o cómo se elige a un primer ministro en Inglaterra, cuando en Inglaterra todavía hay reyes, ¿no? O en Luxemburgo o en Mónaco, que todavía tienen reyes, pero que tienen una democracia monárquica o parlamentaria. Y bueno, pues hay muchísimas formas de aplicar la democracia, cada quien a su manera. Es por eso que tenemos que ver, bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por democracia y por qué se supone que la defendemos tanto o la tenemos que defender tanto? Entonces, bueno, vamos a medio definirla, a darle un concepto y vamos a ver en este día de hoy, bueno, la historia, de dónde viene, de dónde proviene, de una manera muy sintética y para después vamos a ver bien cuáles son las formas de democracias y cuál es la democracia que nosotros estamos metidos o aplicamos para tener una vida política. Acuérdense que la democracia va a ser una cuestión de gobierno y por lo tanto va a ser una cuestión política. Eso que nos quede bien clara. Todos estos temas que vamos a estar viendo de ahora en adelante, como ya se los dije cuando estábamos en clases, van a ser y van a girar en torno a la idea de lo político, ¿va? Entonces, bueno, ya lo definimos en su tiempo qué es lo político. Entonces, bueno, vamos a hablar de concepto, historia y formas de democracia. El día de hoy pues nos vamos a concentrar más en la historia. Definición: la democracia es la forma de gobierno en la que el poder es ejercido por todo el pueblo. La raíz etimológica que viene del griego, ¿por qué? Porque básicamente la definición viene con la Grecia, que es lo que vamos a ver ahorita, que es demo, significa pueblo, y cracia, que es como gobierno. Entonces vamos a decir que en conjunto la palabra tendría como etimología, como significado, el gobierno del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pues bueno, somos todos, o la mayoría. Eso es bien importante que tengamos en cuenta, ¿va? ¿Por qué? Porque se supone que quien debería de gobernar tendría que estar viendo por todos, no por alguien en específico o por un grupo de personas. Y eso es lo que precisamente nos hace dudar de nuestra democracia actual. Pero bueno, vamos a checar. Dice, es la forma de gobierno en la que el poder es ejercido por todo el pueblo o por el mayor número o por muchos. Y en cuanto tal se distingue de la monarquía, que obviamente tiene que ver con la cuestión de los reyes, con las princesas y toda esta situación donde pues los reyes aún creen, ¿no? Que, pues no sé si lo crean o no, pero ya están ahí, que pues básicamente Dios los escogió y que pues a toda su familia la escogió para que gobernara. Entonces sí, quien gobierna pues básicamente se pasa de papá a hijo y cosas así que obviamente pues no tiene ningún tipo de sentido para mí, ¿no? Y de la aristocracia. La aristocracia pues es un grupo de personas que en un primer momento eran pues personas como ilustres o personas acaudaladas que se juntaban y ellos eran los que gobernaban, pero pues gobernaban para ellos, ¿no? Gobernaban para ellos. Mi idea es de que probablemente vivamos como una especie de aristocracia, aunque pues más bien vamos a ver que estamos en una especie de oligocracia. Pero bueno, esto lo dejo para después y esas son mis ideas. Acuérdense que por favor no me hagan caso, investiguen mejor. Entonces dice, se distingue de la monarquía y de la aristocracia en las que el poder es ejercido respectivamente por uno o por pocos, ¿va? Por uno, que era la monarquía, que pues es el gobierno solamente de uno, básicamente que es el que tomaba todas las decisiones, el rey.
o por pocos, que es la aristocracia, que es un grupo reducido de personas que son los que van a estar gobernando y que van a velar básicamente por sus intereses, por los intereses de estos pocos, que bueno, pues un poco es así la verdad. Entonces, el primero donde vamos a ver el gran apogeo de la democracia, porque es muy rara la democracia griega, obviamente no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos actualmente por democracia, pero sentaron las bases. Te voy a decir la primera contradicción de la democracia griega. La primera contradicción de la democracia griega es que había esclavitud. Y básicamente la democracia griega tiene como por base la esclavitud. Si no hubiera tanto esclavo en la época griega, no habría la posibilidad de que personas se dedicaran simplemente a estar hablando sobre temas políticos y sobre lo que es o cómo sería la mejor forma de gobernar el país. Estas personas tenían miles de esclavos y que pues hacían todas sus labores y ellos se dedicaban simplemente a estar en estas cámaras discutiendo sobre cosas de la ciudad. Entonces, es un poco rara la democracia griega, pero sienta las bases para después conocer la democracia como la conocemos ahora. Eh, Empiezo la primera vez que tenemos como registro escrito de la palabra democracia es con Herodoto. Ojalá todos se acuerden en sus clases de historia, porque lo vimos justamente al principio, de este personaje que fue pues básicamente el padre de la historia, ¿no? Que se empecinó a viajar y a escribir lo que veía, pero también los relatos de antes, quitándole a esta idea epopélica o de los dioses, ¿no? Como en la Odisea y la Iliada, donde habían guerras y todo esto que sí pasaron en realidad, porque hay registros que sí pasaron, pero que pues los dioses andaban ahí también haciendo de las suyas, ¿no? Entonces era como una onda media fantástica, pero histórica y real, ¿no? Se juntaba lo histórico con lo mitológico. Y ya Herodoto pues critica todo esto y dice, ¿sabes qué? Vamos a escribir una historia objetiva. Bueno, este personaje que viajó, pues vio en Atenas precisamente la democracia, ¿no? Cómo se organizaba. Y vamos a checar qué es o cómo era que se organizaban. Dice, la antigua Grecia, especialmente Atenas, conocida universalmente a lo largo de los siglos como la cuna de la democracia. Claro, acuérdense que en Grecia no había un país, no había un imperio, había ciudades-estado. Incluso cuando llegó Alejandro Magno, él no era griego, era macedónico y hizo el gran imperio macedónico, más no griego. ¿Va? Los griegos, por ejemplo, de Atenas, solamente eran dentro de ciudades, por eso hubo broncas y broncas entre los de Atenas y los de Esparta. ¿No? Dice, en cuanto a las formas de gobierno que conoció de la antigua Grecia, destacaron tres: la monarquía, el gobierno de los aristócratas y la democracia. Entonces, bueno, pues eran las tres formas de gobierno que pues básicamente ya habían experimentado los griegos. La monarquía tuvieron alguna vez un rey, ¿no? El gobierno de los aristócratas, que básicamente fue la mayoría del tiempo el gobierno de los aristócratas, y la democracia, que sí fue un tiempo en Grecia, y que después de la democracia hubo una especie de fusión entre la democracia y la aristocracia en Grecia, ¿no? Pero pues sí hubo un avance significativo para la democracia. Vamos a ver cómo. Sin duda, viéndolo desde la perspectiva actual, consideraríamos que el sistema ateniense era bastante antidemocrático, puesto que limitaba la participación en la vida política a unos pocos elegidos, mientras que negaba este derecho a mujeres, a los que no habían nacido en la ciudad y a los esclavos, cuya mera existencia ya pondría en duda todo el sistema. Claro, lo que les decía, ¿no? O sea, ¿cómo decir? Es inventar la democracia, pero tenían un chorro de esclavos. Inventaron la democracia, pero las mujeres básicamente no podían decidir ni decir básicamente nada, ni estudiar, ni nada. ¿Cómo iban a ser democráticos cuando eran xenófobos? O sea, no aceptaban que otra persona de otra ciudad opinara sobre su vida pública, ni siquiera que viviera en Atenas, ¿no? Eran muy celosos con su ciudad y no dejaban que nadie llegara a su ciudad que no haya nacido en Atenas. Lo mismo en Esparta, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay dos grandes vertientes, ¿no? Dentro de la historia de Grecia. La primera va a ser las reformas de Solón. Solón fue
pues él sí fue un rey, ¿no? Él sí fue un rey, pero muy interesante, él no quería que Atenas fuera un reino, él no le gustaban los imperios, criticaba así súper machín a los persas, por ejemplo, ¿no? Que los persas pues sí querían expandir su territorio y se sentían dueños del mundo. Y él decía, no, espérense, pues cada quien en su ciudad hace sus ondas y nosotros nos vamos a gobernar y nosotros no queremos ni avanzar ni que nos conquisten. Nosotros no queremos ni conquistar ni que nos conquisten, ¿no? Entonces, Solón lo que hace es que empieza a ver precisamente por el pueblo, ¿no? Y empieza a ver por la mayoría de los atenienses, por el bien de la ciudad, no por el bien del rey, ni nada. Él no creía que él había sido enviado por los dioses, él creía y tenía la necesidad de que las personas que estuvieran al frente de la ciudad tenían que ser elegidas por las mismas personas de la ciudad. Y ahí vamos a tener, digamos, el primer eh, conjunto de personas que se reunían para representar al pueblo y elegir al gobernado. Entonces Solón lo que hace pues es juntar a los aristócratas, a juntar a gente que venía del pueblo, que el pueblo, vuelvo a repetir, no incluía ni a mujeres, ni a esclavos, ni a personas inmigrantes. Ellos no estaban totalmente excluidos. El pueblo eran todos los demás, las personas libres y hombres. Y sobre todo los ancianos, ¿no? La gente más grande que se les consideraba como sabios, pues eran consultados, ¿no? A este Senado para elegir a los gobernantes y a la cuestión administrativa. Entonces, pues básicamente Solón lo que hace es buscar en el pueblo, en la gente común, el bien para ellos mismos y él mismo se quita poder para otorgárselo a este consejo de ancianos para elegir el rumbo de la ciudad de Atenas. Entonces vamos a ver a el gran gobernante Pericles, ¿no? Que fue uno de los más grandes reformadores antes de que vinieran pues, las invasiones de los persas y después las invasiones de Alejandro Magno, que básicamente pues quitan todo esto, ¿no? Y se hace un imperio. Pericles lo que hace, pues es retomar las ideas de Solón, pero hacerlas aún más profundas, ¿no? Empieza a invertir, digamos, el dinero que se junta de los tributos y de los impuestos, porque hay impuestos, para hacer obras públicas, salud pública, educación pública y cosas por el estilo, y democratiza, ¿no? Que es lo que vamos a ver después en otra clase, la democracia social, ¿no? También, ¿no? Democratiza la economía. Entonces, estos dos son los dos grandes personajes para entender la democracia en Grecia, que fueron gobernantes. Después vamos a tener a Platón, que es un filósofo, él nunca gobernó absolutamente nada, aunque sus papás eran aristócratas, eran personas de varo y de poder. Platón lo que hizo pues, básicamente fue pensar y escribir. Entonces, él hablaba de que el poder no se podía concentrar en su gran libro que se llama La República. Él decía que un poder no se podía concentrar, ¿no? Que tenía que expandirse, pero también habla y dice algo bastante interesante que ahora no lo podemos entender y que es un poco difícil para su propia época y para la de ahorita. Él sí hablaba y decía que la república tenía que distribuirse el poder, pero por ejemplo decía, en una ciudad pequeña, con pocos reinos, la democracia es posible, ¿no? En las grandes repúblicas con muchísimas personas tiene que haber dictador, ¿no? Porque, digamos, en la época griega no había rey, eran dictadores, ¿no? Como ahora también se le conocen, ¿no? En ese entonces Platón decía que había en algunos momentos, en algunos lados donde tenía que haber dictador y en otros lados donde tenía que haber democracia y que pues esto tenía que ir variando de acuerdo a la cantidad de personas, también a la cantidad de lo que conocemos hoy como capital cultural, o sea, qué tan civilizados, qué tan educados sean las ciudades y las personas, como para poder saber bien a quién escoger, o si en verdad no tenían la educación suficiente como para que un grupo de filósofos, él decía, ¿no? Un grupo de filósofos pudiera escoger al nuevo gobernante, o que el mismo grupo de
filósofos pudiera gobernar, ¿no? Obviamente lo que él bueno, que les pondría por delante es que, o lo que más le importaba es que las personas que estuvieran en el gobierno pues fueran personas altamente capacitadas y con un coeficiente intelectual y de análisis y todo esto. Obviamente hablaba de los filósofos, que ellos eran los que tenían que gobernar, los que sabían, ¿no? Los que sabían eran los que tenían que gobernar. Nada de que porque tú eres mi hijo, yo te pongo, no. Que porque tengo dinero, no. Quien tiene que gobernar es el que sabe. ¿No? El que sabe, y si el que sabe es uno, y ese uno es el que gobierna a todos, no importa, ¿no? Entonces, bueno, hasta el día de hoy todavía hay muchas eh, análisis y debates al respecto a lo que dice Platón. ¿Por qué? Porque hay muchos países donde efectivamente hay uno solo que gobierna todo, porque si nosotros lo vamos a ver, Rusia lleva cuántos años con Vladimir Putin, y en una especie como de democracia también, porque hacen elecciones también allá, medias raras, pero también las hacen, ¿no? En algunos otros países del mundo, pues tienen presidentes casi vitalicios, ¿no? Porque se supone que son personas que saben y que tienen la capacidad de gobernarlo todo, y que hay otros, que diría Platón, que hay otros países que están más preparados para que haya una verdadera democracia, porque son muy pocas las personas y entre más pocos o entre pocos sean, más fácil de organizarse se puede hacer. Entonces, bueno, es un debate que hasta el día de hoy todavía está pues en disputa, ¿no? En verdad todavía es un debate realmente moderno, ¿no? A pesar de que sus ideas ya tienen casi 4000 años de existencia. Pero bueno, léanse La República de Platón. De ahí sabemos que, bueno, en Grecia, pues llegan las grandes invasiones, las grandes guerras médicas contra Esparta y Atenas de parte de los persas. Para más información, véanse las películas de 300. Y después vienen las invasiones de Alejandro Magno, la época helénica que le llaman, que fue pues una época de esplendor también, porque hubo mucho desarrollo cultural. Y bueno, todo eso que se dejó, ¿no? En las grandes bibliotecas de Alejandría, pues después vendrían los romanos a acaparar pues los reflectores, ¿no? De la historia mundial. Los romanos, en un principio, pues bueno, eran monárquicos, ¿no? Todos los reyes que aparecían y que gobernaban, pues decían ser parientes de Rómulo, si mal no me acuerdo, de esta historia de Rómulo y Remo, y que pues iban igual de hijo, de padre a hijo, y así se iban, ¿no? Después hubo gobiernos aristócratas, y oligarcas también, donde empresarios o personas que tenían dinero y que eran muy importantes en la ciudad, pues ellos gobernaban, y volvemos a lo mismo, gobernaban para ellos. Lo mismo que el rey, ¿no? Gobernaba para él, para su familia y para sus allegados, los mismos los aristócratas igual, donde se supone que la democracia pues tiene que ser para todos y no solamente para ellos, ¿no? Ojalá no les suene parecido a algo. Y leo, con el fin de la monarquía, el Senado, que era un consejo de ancianos de origen noble que asesoraba a los reyes, se convirtió en el principal órgano de gobierno. Aquí ya vamos a ver que va a existir un Senado, ¿va? Ya este Senado, que era como lo que retomaron de los griegos, que le pusieron Senado, que pues como decía, es un consejo de ancianos de origen noble. O sea, también la democracia romana tampoco era tan democrática, porque solamente aceptaba los representantes de personas y de familias nobles. Nobles quiere decir que, bueno, pues eran familias acomodadas, que eran familias que tenían descendientes importantes, o que eran de familias con antecesores y personas muy importantes del pasado, ¿no? Entonces eran personas muy importantes y que, bueno, los juntaban y que asesoraban al rey en ese entonces, ¿no? Antes de que se volviera un imperio, ¿no? Porque acuérdense que después se vuelve un imperio con los césares, ya con los césares. Dice, el Senado delegaba el poder ejecutivo en 2 cónsules electos con un mandato anual. Podían elegir también, en caso de emergencia, un dictador por un periodo de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que quien ponía y quitaba a los cónsules, que eran los que gobernaban, era el Senado.
O sea, estas personas se supone que representaban al pueblo. Estos nobles, ¿no? Tenían ellos grandes extensiones de tierra y ellos gobernaban en estos pedazos de tierra, y en el Senado se juntaban todos los como terratenientes o todos los propietarios a decidir, ¿no? Entonces, decidían quiénes eran los que iban a tomar las elecciones en representación de su propio territorio, ¿no? Y que pues o era por propiedad o porque el mismo gobierno romano, o administración romana les otorgaba esos territorios. Dice aquí, y en caso de emergencia un dictador por un periodo de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que en ese entonces no había una persona que gobernaba, sino eran dos personas los más importantes quienes gobernaban, para que hubiera un contrapeso de poder según los romanos, ¿no? Para que si uno decía el otro podía decirle, oye, no, esto está mal, y pudiera haber como un debate y salir algo mejor. Pero en caso de emergencia, pues sí, uno para que hubiera como autoridad y mano dura y se hicieran las cosas. Parece que al comienzo de este periodo el Senado estaba compuesto por 300 miembros. La población romana estaba dividida en dos clases: patricios, miembros de antiguas familias romanas; plebeyos, campesinos, artesanos y comerciantes pertenecientes a familias que no se habían establecido en Roma en un momento posterior. Lo que les decía, ¿no? Los nobles o los patricios eran de familias acomodadas que decían ser como romanos originales, ¿no? Que decían ser como romanos que eran de hueso colorado. Y los otros, los plebeyos, pues eran como de segunda y que vinieron después como inmigración, ¿no? Pero ellos decían ser los originarios. ¿Quiénes eran en realidad? Pues sí, en verdad solamente era una categoría, pues, imaginaria, porque ¿cómo iban a poder saber eso? Dice, el fin de la monarquía había venido de mano de la aristocracia, los patricios, lo que les decía. Los que estaban en este senado no eran los plebeyos, eran los patricios, los que eran de las familias romanas propiamente. Los plebeyos no tenían voz, aunque pues se supone que los plebeyos, los patricios, tenían a su disposición los plebeyos, ¿no? O sea, los plebeyos trabajaban para los patricios y los patricios representaban a los plebeyos. Después, vamos a tener a la democracia moderna, que pues ya es donde propiamente vamos a entender la democracia como ahora la vamos a tomar. En la Revolución Inglesa se le quita muchísimo poder al rey, no se le quita, no se le zafa. ¿Por qué? Porque se supone que el rey era muy popular en ese entonces, ¿no? Todavía sigue siendo en Inglaterra muy populares los reyes, incluso en el mundo todavía la monarquía sigue siendo muy popular, aunque ya no hagan nada y sean unos parásitos, todavía sigue siendo muy popular, y muchas personas, muchas niñas crecen con la idea de las princesas y todo eso. Entonces tiene mucha popularidad la cuestión de la monarquía. Y en Inglaterra no podían quitar, porque era como la comunicación del pueblo con el gobierno, pero sabían que no convenía, que los que gobernaban eran los reyes. Entonces nada más iban a dejar al rey como mera imagen, ¿no? Como mera imagen de popularidad, y los que se iban a dedicar a gobernar, pues se iban a hacer estas cámaras. Se le llamó la Revolución Gloriosa porque a partir de ahí nace esta idea de la Cámara como de Diputados, ¿no? Que aquí en Inglaterra se le conoce como la Cámara de los Lores, ¿no? Entre digamos, los conservadores con los liberales o progresistas, y de un lado del otro, y en esta camarita que estamos viendo, que si ustedes buscan la Cámara de los Lores, pues van a ver que esta cámara desde hace aproximadamente 300 años no cambia y siguen discutiendo en esta. Es muy reducida la cantidad de personas que hablan aquí, creo que son 200, y son las que representan a todo el Reino Unido, y que pues bueno, debaten aquí el futuro del país, ¿no? El que está aquí en medio tiene que ser el primer ministro, y el primer ministro pues no es un presidente, ¿no? Es el que organiza y es el representante de esta cámara, que es quien gobierna, ¿no? Entonces aquí empieza a haber una separación clara de la monarquía pues, de estas cámaras. Y estas cámaras se supone que pues serán gobernadas, bueno, o podías ganar este lugar también siendo noble, porque también era una cuestión importante, pero que te eligiera pues, digamos, como tu alcaldía,
¿no? Tu alcaldía te tenía que elegir para poder alcanzar estos lugares y poder gobernar desde aquí, ¿no? Entonces, pues ya las elecciones de la ciudad pues ya no iban a ser por el rey, sino por esta cámara de personas que iban a elegir y discernir y criticar y debatir sobre el futuro del país en este entonces, ¿no? La segunda que vamos a ver, que también nos marcó muchísimo, va a ser la Carta de Independencia de Estados Unidos, que pues básicamente fue muy adelantada a su época. Bueno, no, o sea, fue de hecho de su época porque trae ideas de la Ilustración, del Renacimiento, de la Revolución Inglesa y del humanismo que se le llama, donde pues ya ven a las personas a todos como iguales, sin importar raza, sin importar condición social, sin importar nada, todos somos iguales ante la ley. De aquí viene, ¿no? De la Carta de Independencia. Obviamente, la Carta de Independencia de Estados Unidos, que era de corte muy liberal, que era el liberalismo es un corte una ideología política económica, y que nace precisamente de esto, ¿no? De las cuestiones de las libertades que ya vimos, que era garantizar las libertades a todos, ¿no? A todos, a todos, a todos. Obviamente, durante la independencia de Estados Unidos, pues bueno, se supone que el gobierno para el pueblo, pero pues ¿quién era el pueblo para los Estados Unidos? Pues los blancos, ¿no? Los blancos y los hombres, otra vez. ¿No? Pero pues había como pues más libertad de las personas por decidir cómo iban a ser sus elecciones, y aquí también empieza la cuestión de la separación de poderes. No se puede conjuntar o almacenar el poder en una sola persona o en una sola institución como pasaba en la Revolución Inglesa, donde todo se concentraba en la Cámara de los Lores y en su primer ministro. Acá dice, no, ya debe de haber un poder ejecutivo y un poder legislativo, ¿no? Que pues va a ser los que van a estar dentro de la administración pública. Y pues la que más nos ha pegado y la que más importa en estos momentos, pues es la de la Revolución Francesa, ¿no? Aquí vemos una maravillosa caricatura de la época, ¿no? Donde pues están quemando el trono, ¿no? El trono del rey Luis XV y su esposa María Antonieta, ¿no? Pues bueno, este fue de los más importantes porque de aquí ya tenemos la Declaración de los Derechos Universales del Ciudadano, ¿no? O sea, aquí ya están hablando de que el gobierno sí en verdad es para todos, sin importar su clase social, sin importar nada, es por el simple hecho de ser humano, ¿no? La Revolución Francesa tuvo esa condición. Todavía la de Estados Unidos está mucho con que el patriotismo americano y toda esta onda, pero también era medio discriminatorio, pero la Revolución Francesa no lo es. Aquí sí abrazan a las comunidades obreras, a los pobres y a toda esta situación, y les dan derechos, como que tienen derechos ellos también a tener y a exigir sobre todo, ¿no? O sea, en un primer momento no pueden ni criticar ni exigir ni mucho menos, pero aquí ya se les da la oportunidad de exigir y sobre todo de elegir a sus representantes de una manera directa, ¿no? Tal cual, no como en voto, pero porque es el voto, ya lo vamos a ver hasta un poquito después, pero sí tienen en juntas, ¿no? En juntas podían elegir a un líder y que ese líder los iba a representar en la Cámara donde viene la cuestión de la izquierda y la derecha, que es la Cámara de Diputados, literalmente, ¿no? Donde viene la noción de izquierda y derecha, de la izquierda y derecha política, ¿no? Y que pues podían ellos elegir a sus gobernantes y podían elegir a su presidente, y aquí es donde ya se formaliza la cuestión de la república, ¿no? Que venía desde los romanos, pero ellos lo tenían, esta república aristocrática, y aquí ya hay una república con miras hacia un bienestar social o una democracia representativa. Estos términos después les van a tomar mucho más sentido. Ahorita a lo mejor van a que es una democracia representativa y que podría ser una democracia participativa, que es una democracia monárquica. Bueno, pues eso lo vamos a ver en otros videos. Hasta aquí, la democracia moderna, a partir de la Revolución Francesa, va a ser que pues el gobierno no se enfoque en
en ellos, ¿no? En el gobierno en sí o en la monarquía, o que los reyes solamente se dediquen a ver por sí mismos, ¿no? Que no se dediquen a ver por sí mismos y que ya puedan ver por la mayoría, ¿no? Y que la mayoría pues no son la gente rica, ¿no? No es la gente noble ni la aristocracia, la mayoría pues son la gente común, los plebeyos en dado caso, en ese entonces se llamaban así, en los proletarios o en el proletariado, y hoy en día pues a la clase trabajadora o godines. Entonces, esto va a ser así durante un buen tiempo y pues bueno, gracias a la Revolución Francesa y a estos otros dos movimientos es que los gobiernos del mundo empiezan a cambiar su forma de gobernar y empiezan a ver pues personas que empiezan a manifestarse y a criticar los gobiernos monárquicos y obligan a las monarquías ya sea a dimitir, o sea, a extinguir la monarquía o a hacer monarquías parlamentarias, o sea, como en Inglaterra, donde todavía tienen rey, pero pues solamente es por imagen y quienes gobiernan en realidad son las cámaras tanto de senadores como de diputados, ¿no? La cuestión de la división de los tres poderes se da un poquito después, ya después de que Napoleón Bonaparte pues ya adiosito y se empiezan a instaurar otro tipo de democracias en el mundo, ya empiezan a haber división de poderes en los tres ámbitos. Y tengo que decir esto, pues sí, tanto la Revolución Francesa como la independencia de Estados Unidos fueron los parteaguas, pero también hay que decir que la independencia de México con su constitución mexicana, cuando se constituyó por primera vez, pues fue también súper novedosa para el mundo y fue también fuente de que tanto países latinoamericanos como otros países en Europa pues tomaran ciertas ideas sobre las libertades de las personas y sobre los derechos de las personas y las responsabilidades del gobierno y la forma en la que los gobernantes están ahí o cómo rayos se escogen a las personas que estaban ahí, ¿no? Les decía, ¿no? Hay que recapitular y ver que, como en la definición, que la democracia es lo contrario a la monarquía y a la aristocracia. Les recuerdo, la monarquía tiene que ver con el rey, el gobierno de uno. La aristocracia es el gobierno de pocos, ¿no? Ante los muchos, o sea, los pocos eran los que gobernaban y los que decidían sobre los demás, sobre el bienestar de los demás. En teoría, pero veían por su bienestar y por su economía. Y la democracia, que es el gobierno de la mayoría, el gobierno de todos, como podría decirse, ¿no? Mi cuestión personal es que pues yo creo que en la actualidad vivimos una especie de aristocracia, aunque no es en base a la nobleza, porque ya la nobleza no tiene mucho, sino a la cuestión de los oligarcas que tienen que ver con la cuestión de los corporativos y de las empresas. Los empresarios o las personas millonarias creo que, y bueno, ahora sí que tengo pruebas, que podría decir que ellos son los que toman las decisiones en la mayoría de países. Entonces, me gustaría criticar un poquito la cuestión de la democracia actual, porque precisamente dudaría de que existiera una democracia hacia la mayoría, sino creo y veo que la mayoría toma decisiones para sus allegados y para hacerse más ricos entre los mismos ricos. Entonces, bueno, eso es una crítica, es una postura política mía. Acuérdense que no es y no significa que yo quiero que ustedes piensen igual que yo, pero que escuchen posturas, critiquen, contrasten, investiguen y que saquen sus conclusiones últimas ustedes. Que no se dejen porque yo lo digo, o porque lo dice tal cual, o porque lo dice quién sabe quién, yo le hago caso, ¿no? Ustedes investiguen, escúchenme, escuchen a los demás, escuchen a su familia, escuchen al gobierno, escuchen a todos y saquen sus propias conclusiones, eso sí, bien informadas y sin caer en las fake news y todas esas situaciones que en verdad nos hacen mucho daño, sobre todo en las redes sociales y en los medios sociales. Si tienen dudas y si tienen algún tipo de situación o de tema que quieran investigar o que me digan, ¿saben qué? Quiero investigar sobre eso, pero no sé dónde, ni tengo las fuentes, ni dónde, con mucho gusto les paso todos los, pueden ser artículos o libros donde yo puedo sacar mi información y que contrasten informaciones, incluso las paradojas que entre los mismos autores que se hacen entre ellos. Sin más que decir y sin aburrirlos más sobre estos temas, espero les haya parecido agradable, que les haya parecido ameno y que hayan aprendido algo. Igual, si hay sugerencias, críticas y todo esto, por favor háganmelo llegar. Si
les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. Y pues nos vemos para la próxima semana para ver más sobre la democracia y sobre estos temas tan importantes, porque bueno, pues aproximadamente en unos 4 o 5 años ustedes ya van a estar votando y ya van a tener que elegir sus gobernantes y elegir también su postura política e ideológica, que eso también es importante y que vamos a ver e investigar para después sobre qué rayos es una ideología, qué es una postura política y todo esto, y que pues bueno, hay muchísimas y que eso es algo que me interesaría que ustedes conocieran y socializaran, platicaran también en su casa. También papis, mamis que están viendo, platiquen sobre esto, que es la cuestión de la democracia, que es la cuestión del gobierno, y que lo puedan platicar y que no sea un tema tabú en la mesa, ¿no? Que sea un tema que puedan platicar, hablar, que genere discusión, más no genere pelea. Eso es bien importante. Genera discusión, genera polémica, genera diálogo, pero nunca, nunca, nunca llegar a la pelea, que la pelea por antonomasia, por naturaleza, va a ser violencia, violencia verbal, violencia física, entonces, pero este tipo de ideas podemos hablarlas de una manera dialogada, debatida. ¿Va? Entonces, sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente día, que tengan una excelente tarde, que tengan una excelente noche, cuando quiera que me estén viendo, bye.